Muchas gracias, buenas tardes a todos. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario, por favor. Señores diputados, la siguiente es la cuenta de esta sesión. Una nota del jefe de gabinete del ministro de Defensa Nacional, mediante la cual excusa la inasistencia del comandante en jefe del Ejército a la sesión a realizarse el día de hoy, debido a que dicha autoridad deberá participar en una actividad programada con anterioridad relativa a la inauguración de viviendas fiscales en la guarnición de Santiago. Un oficio número 65-216, Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, por el que remite oficio de fecha 18 de febrero del 2016 del subsecretario para las Fuerzas Armadas, señor José Miguel Poblete, mediante las cuales envía informe de la glosa número 01 de la partida 09 del Ministerio de Defensa, capítulo 09 de la Fuerza Aérea de Chile y capítulo 05 de la Armada de Chile. Y por último, una nota del jefe de bancada de diputados del Partido Renovación Nacional, mediante la cual informa que la diputada señorita Paulina Núñez será reemplazada en esta sesión por el diputado señor Leopoldo Pérez. Es toda la cuenta, señores diputados. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Yo solo un comentario. Respecto al número 2, me gustaría que explicara qué se trata, porque el documento ese que hace alusión en la cuenta. Es un documento que nos hace llegar la Oficina de Evaluación y que además, señores diputados, tiene el carácter de reservado. Se refiere aquí. Yo un comentario que quiero hacer en esta comisión. Llegan muchos documentos a esta comisión de carácter reservado que se dan cuenta y después quedan en secretaría de la comisión, y nosotros no podemos acceder salvo que vayamos a la secretaría, como resulta lógico, y que después, si no lo explicamos bien, al menos un abstract, un resumen acá, no sabemos ni siquiera de qué se trata. Entonces me gustaría que no nos entregue toda la información, porque es de naturaleza reservada, según sale en el oficio. Yo no lo he visto, pero al menos saber de qué se trata para que después no nos pillemos con alguna sorpresa, que llegó un documento importante y ninguno de los que estamos acá lo vimos porque está como oficio reservado. No sé si les da sentido lo que lo estoy planteando. ¿Ah? Un poco. No, que ha pasado en otras oportunidades, que llegan los oficios reservados, se da cuenta y no se explica adecuadamente, que creo que es importante decirlo. ¿Qué puede decir del oficio que sea relevante para que nos hagamos... Sí, dígame. Presidente, buenas tardes, ministro, la subsecretaria. Yo creo que lamentablemente el reglamento es claro, y si el oficio es reservado, usted no le puede pedir que le haga un resumen del oficio, le dé lo reservado. Resumen, diputado, lo que quiero le diga lo relevante tampoco, o sea, no. Por algo... Ahora, uno podría, yo le digo una cosa, en algún minuto, uno podría hablar con el ministro, ¿no es cierto?, y decirle, oiga, evalúen bien qué lo mandan con carácter reservado y qué no, que ese es otro tema. Sí. No, lo que eso yo no estoy de acuerdo con usted, diputado. Yo no estoy pidiendo el reglamento, ¿no? Muy por el contrario. Lo único que estoy diciendo fue una petición nuestra, la hizo algún diputado acá. No estoy pidiendo el resumen, solamente estoy pidiendo de qué se trata, relacionado con qué, con algún oficio fiscalizador que presentamos acá, etcétera, de tal manera que si alguien lo pidió, yo no me acuerdo de haberlo pedido, si alguien lo pidió acá, sepa que existe este oficio, nada más que eso. No pretendo, y el señor secretario tendrá el criterio para no saltarse el reglamento, pero solo si lo pedimos nosotros o es una información que llegó de la evaluación de la ley sin ningún otro antecedente. Señores diputados, esta es una obligación que tienen de acuerdo con la ley de presupuestos, y esta información nos es enviada a la comisión por el jefe del Departamento de Evaluación de la Ley y se refiere de la Cámara de Diputados, y se refiere fundamentalmente, ¿no es cierto?, a la siguiente glosa. Dice, glosa presupuestaria, que dice relación con el presupuesto anual de la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ábalos Prado y Escuela de Especialidades Sargento I Eduardo Menadier Rojas. Perfecto, hasta ahí me queda claro, y el que quiere ir a ver la información que esté, lo va a revisar en la Secretaría de la Comisión. Tendría que verse acá en sesión secreta. Era solamente el titular, de tal manera que si a alguien le interesa...
surge a la Secretaría de la Comisión. ¿Alguna otra palabra sobre la cuenta? ¿Algún varios de inmediato antes de, diputado Tarut, usted tenía un varios antes de iniciar? Mire, los últimos acontecimientos que dan cuenta de la eventual participación de un coronel, nada menos que vicecomandante de la Academia de Guerra, ¿no? Subdirector, perdón, en lo que ha significado este escándalo de fraude hacia prácticamente 2.000 chilenos por 50.000 millones. Y bueno, evidentemente que a mí me gustaría que el comandante en jefe venga a informarnos, porque es un tema evidentemente preocupante que ha causado conmoción pública por lo demás. Y por lo tanto yo pediría que se le invite para informarnos. Creo que es un hecho grave. Los funcionarios públicos tienen todo el derecho a invertir su ahorro donde quieran, si no se trata de eso. Se trata de que si hubo participación como enganchador de fondos para esta empresa que, disculpe la palabra, presidente, pero basta con ver el nombre para darse cuenta que era chanta, porque si querían usar un nombre en inglés, no es Inversor, es Investment. Entonces, claramente uno miraba el nombre nomás y se daba cuenta que era una cosa rara. Entonces, evidentemente que nuestras instituciones armadas son extraordinariamente importantes para el país. Y a mi juicio esto es un desprestigio para el ejército, por lo tanto yo creo que la mejor conveniencia del propio comandante en jefe debe venir a explicar claramente y que se han tomado las medidas correspondientes, ese es el punto. Y que se tomen las medidas, ¿no es cierto?, para que el ejército no se manche por acciones individuales de algunas personas codiciosas, ¿no es cierto?, que han actuado en forma ilícita. Eso es, presidente. ¿Algún comentario? Oye, no, este es un tema que ha salido mucho en la prensa y nos han preguntado, no sé si a todos, pero a varios de los miembros de esta comisión, cuál es el papel del ejército en esta materia. Yo lo que señalé que valoraba la circular que se había mandado, porque esta circular surge precisamente a partir de las medidas que había tomado, no conocemos la circular, el texto, porque nuevamente volvemos a una circular de carácter reservado, pero al menos era una de las medidas que se habrían tomado fruto del contexto global de medidas que se están tomando en materia de fortalecer la probidad al interior de la institución. Es decir, a partir del fraude que estamos investigando, la comisión investigadora del fraude en el ejército por fondo de la ley reservada, se habría dictado eventualmente esta circular. Lo segundo que yo he visto es que si que se emitió esta circular es porque también funcionaron los mecanismos de inteligencia, porque se determinó que había gente que estaba invirtiendo en esta sociedad que finalmente, como dice usted, terminó en esta estafa. Y lo último que yo he dicho, por lo menos, que creo que es importante, es que todas las autoridades públicas tienen que estar disponibles para poder asistir a una comisión de la Cámara de Diputados. Lo que sí, tampoco le podemos exigir al Ejército que se transforme en una superintendencia. Aquí hay otros organismos del Estado que no hicieron su trabajo y habrá que analizarlo en la comisión investigadora que se va a votar también en la Cámara de Diputados. Pero lógicamente para nosotros, para esta comisión, yo creo que es importante que pueda asistir el comandante jefe a explicarnos los textos de la circular y si es secreta lo haremos de carácter secreto, pero sería eso importante. Diputado Telier. Sí, otra cosa que ha salido en los medios de comunicación que creo que sería necesario aclarar porque nos preguntan a nosotros es por qué el ejército no hizo la denuncia si había detectado que se estaba cometiendo este ilícito. ¿Por qué no se denunció ante los tribunales? ¿Por qué no se hizo una acción de ese tipo? Yo creo que sería conveniente también aclararlo. Una circular diciendo que se estaba cometiendo un ilícito que prohibía, tengo entendido, no, es que no conocemos bien. No conocemos los datos. El ministro tiene mucho más si el ministro nos entrega y nos ilustra sobre el tema, muy feliz. Adelante. Gracias, presidente. Lo primero que es importante es tratar de contextualizar bien los hechos y aparecen involucrados
en este proceso de haber invertido en esta financiera o como se llame, personal del ejército. No es que la institución en su globalidad, en su conjunto, no es el responsable, sino que lo que pasó ahí es que hubo un sistema de captación que llegó en alguna manera importante a algunos funcionarios del ejército. ¿Qué es lo que se hizo en su momento? Yo tengo alguna información preliminar, he pedido el informe detallado, pero sí les puedo explicar porque yo creo que es bueno que tengan presente los hechos reales y no se produzca esta sensación de que el ejército en su institucionalidad está involucrado. ¿Qué es lo que hizo el comandante en jefe en agosto del 2014? Reiteró o estableció un hecho que es vital dentro de la institución, señalando a través de una circular que no les está permitido a los funcionarios del ejército realizar actividades comerciales al interior de los recintos militares y tampoco dentro de los horarios de trabajo. Y además señala que todo lo que tenga que ver con su actividad privada, que tienen toda la libertad de hacerlo, cada ciudadano puede hacer lo que quiera con su plata, pero no pueden realizar actividades que afecte el prestigio ni la institución ejército. Eso es, en resumen, lo que se hace en esa circular en agosto del 2014. Y eso en el sentido de tratar de evitar de que se produzcan hechos que finalmente afecten a la institución. Y también preocupados de señalar que tengan ojo, después viene la información que ese es un documento reservado en el cual se establece la situación de una explicación de los hechos que se están produciendo y que se han detectado, que fue una circular del 30 de enero del 2015, en la cual señala que en la institución hay mucha gente individualmente que está invirtiendo recursos en un determinado lugar. No advierte en ese momento, y lo dice con expresa claridad, de que no advierten delitos, sino que señala que, ojo, que hay un sistema que se ha producido respecto de estas inversiones piramidales en la cual se le da intereses altísimos y que es necesario que esto se le advierta a los funcionarios de las distintas unidades del ejército. Pero no tiene en ningún momento establece o reconoce o conoce que sea un delito, porque hasta ese instante no existía ninguna posibilidad de tener esa alternativa. El 29 de enero del 2016 se reitera y complementan estas medidas de prevención por parte de una circular interna, precisamente para señalar que situaciones de esta naturaleza se pueden producir y que tengan en ese sentido cuidado. Pero no tiene que ver con la institución, no es el ejército en su globalidad, sino que son individuos. La mayoría de estos funcionarios del ejército están hoy día perjudicados. Lo que se produjo en relación a la sanción del coronel que señalaba el diputado Tarud, tiene que ver básicamente con que esta persona en algún minuto dentro de un horario de trabajo tuvo alguna reunión respecto, y no en el recinto, sino que dentro del horario de trabajo, tuvo una reunión con determinadas personas y se le sancionó por esa situación, no por el hecho puntual de las captaciones, etcétera. Eso fue una medida tomada desde la perspectiva del ejército inmediata para evitar de que se produzcan negocios de distinta naturaleza en el interior o en las horas de trabajo, como lo señalaba la circular inicial. Esa es la situación que se vive. Por lo tanto, cuando se habla del ejército, no es el ejército, son individuos, además son personas que están afectadas, la mayoría de ellos. Si hay alguna otra circunstancia, bueno, lo descubrirá la investigación que está haciendo los tribunales, pero lo que yo pido es que no se le mezcle el tema desde el punto de vista institucional. Presidente, precisamente por lo que acaba de señalar el ministro, es importante que el comandante jefe, porque nosotros no podemos estarnos informando por la prensa, pues. Nosotros somos un organismo institucional, fiscalizador,
En consecuencia, lo que pedimos es que se nos venga a explicar con más detalle que lo que nos puede dar el ministro hoy en día, que está en la línea correcta, si nadie está acusando a nadie. Queremos claridad por el buen prestigio del Ejército de Chile, nada más. Diputado, Por su intermedio, presidente, el ministro dice que tiene una información preliminar. Yo espero, no sé, que uno la tenga completa, ojalá que la pueda poner a disposición de la comisión. Ahora, la pregunta mía tiene que ver con lo siguiente. Dentro de la información preliminar que tiene, ¿aparece algún antecedente que pudiera sostenerse que al interior de funcionarios del Ejército de Chile, al interior de la institución, hubieran estado captando recursos para esta financiera? No tengo ninguna información excepto la que he indicado como inicialmente, pero lo que sí quiero decir que si eso se hubiera producido, se habrían aplicado las sanciones que la circular inicial señalaba, porque precisamente para evitar que eso se produce, se le distribuye esta circular y se le instruye a cada uno de los jefes de unidades que le comunique a sus funcionarios que no pueden realizar ese tipo de actividades. De todas maneras, todo esto es un proceso de investigación, así que ahí tendremos la información completa. ¿Sabe, por su intermedio? para que complemente, diputado Pérez, después diputado Sí, Telier. es que sabe, justamente quiero complementar a raíz de la respuesta del ministro, porque uno tiene el legítimo derecho a pensar que si en un minuto determinado se tomó la decisión de enviar esa circular, es porque algo debe haber pasado. O sea, yo no me imagino que... No, lo estoy manifestando, lo estoy diciendo que... Porque yo no me imagino al comandante en jefe bajando una instrucción a todas las unidades de un hecho que no tenga ningún antecedente. Entonces, por cierto que es importante tener la información, y me imagino que a todos nos interesa. Yo, por ningún motivo, creo que el diputado Tarú tiene razón. El prestigio de las Fuerzas Armadas y del Ejército de Chile nos obliga a todos, a que a través de esta comisión podamos tener 100% de claridad y certeza, ¿no es cierto?, que este tema no se repite. Además, no nos olvidemos de la cutufa en los años de los 80, digamos, o sea, o 70, o los 80. Entonces, eso nomás, presidente. Presidente, indudablemente en el ejército hay mucha gente. Y si a mí me están ofreciendo un negocio, yo pongo allí un capital y me va a tener una muy buena rentabilidad que no me la ofrece ni siquiera el banco. Yo a mi amigo le voy a decir, oye, mira mira lo que encontré aquí, yo creo que es bueno. Y así se sigue corriendo la bola. Y mucha gente se interesa en esto porque la verdad las cosas que las expectativas eran estupendas. Pero cuando llega el momento que se descubre que esto no es tan serio, indudablemente que se dice, señores, cuidado y punto. Pero es posible, ¿no es cierto?, que hayan habido este tipo de información así de boca en boca, como también, bueno, podría haber habido alguna persona interesada con sus respectivas comisiones de incentivar esto. Pero no creo que tenga más importancia que aquello, así que avancemos en materia realmente importante. Sí, no, yo quiero decir que no está por lo menos en mi interés responsabilizar al ejército de esto, ni creo que no lo he entendido así yo. ¿Ah? Además, yo creo que como medida preventiva, esa circular del comandante en jefe la encuentro muy buena, o sea, como un acto de prevención que en otros hechos al parecer no existió. Pero ¿qué existió? Si yo a lo que iba nomás, porque también yo comparto lo que dijo alguien acá, es que la prensa dice muchas cosas, hay mucha elucubración, hay supuestos, y nosotros somos la Comisión de Defensa y nos preguntan, uno va a la moneda, oiga, ¿qué dice esto usted? Entonces necesitamos tener claridad, y una de las preguntas ha sido, ¿usted cree que el ejército debiera haber dado a conocer estos hechos a la justicia? Claro, aquí hay una aclaración que dice que fue una presunción a raíz de
algunas cosas que generaban sospecha en el accionar de esa especie de cutufa, ¿no? Por los intereses altos que pagaba, qué sé yo. Pero creo que es necesario conocer bien la situación y la verdad, si es para esclarecer. Eso. Ahora yo quedo conforme con la explicación. Buenas tardes, ministro, perdón, subsecretaria. Gracias por acompañarnos. Yo creo bastante conforme con la explicación que ha dado el ministro de Defensa. O sea, a mí me parece que al menos poner en duda lo que nos está contando el ministro con respecto a lo que está pasando. Me imagino que él se habrá preocupado de informarse ante esta comisión de lo que está pasando con este caso al interior del ejército. O sea, volver a citar al comandante en jefe del ejército para que nos repita probablemente lo mismo que le ha dicho al ministro y lo mismo que el ministro nos ha dado a conocer, me parece un despropósito. Yo creo que él habla muy bien del ejército, de que el comandante en jefe haya advertido frente a lo mejor algunas sospechas o indicios de que había a lo mejor una empresa que estaba cometiendo algún ilícito, de advertir a su personal. Eso cualquier gerente de una empresa, sobre todo grande, o de una institución, una organización, si sabe que hay... no nos olvidemos que el ejército tiene casi 50.000 hombres, y la posibilidad de que entre un vendedor de ilusiones a ese tremendo mercado, ese tremendo tamaño, ofrecer, hay gente que gana un sueldo medio, ofrecerle una rentabilidad de un 5%, bueno, es muy atractivo, y probablemente lograron meterse en algunos ámbitos, en algunos círculos, como decía el diputado Flores, convencer a alguien a través de... perdón, diputado Pérez, disculpe. Pero probablemente eso tiene que haber sucedido, y a lo mejor no solamente en el ejército, ocurrió en la Armada y en muchas, a lo mejor, empresas del Estado. Yo me imagino que a lo mejor en Codelco, a lo mejor en esta misma Cámara de Diputados. No sabemos, porque dicen que hay gente involucrada o gente víctima. Me gustaría saber si el presidente de la Cámara mandó alguna circular advirtiendo a su personal que había un hecho de esta naturaleza. Por lo tanto, no sigamos dando vueltas, están en una comisión de justicia. Ni somos un juzgado, ni somos un tribunal. Aquí nosotros vamos a ver temas de defensa. Preocupémonos del tema que tenemos hoy día en tabla, que es ver el tema del escalafón femenino, pero no estemos tratando de hacer justicia o tratar de buscar culpables. Eso ya está en la justicia, ¿ya? Y se hizo una denuncia a la justicia y corresponde a la justicia fallar. Yo creo que el ejército ha colaborado en este tema, el ministro nos ha dado una explicación bastante sólida con respecto a lo que ha pasado, y yo me quedo conforme con esa explicación, señor presidente. Bueno, yo igual tengo que la obligación, yo comparto todos los conceptos acá. La verdad es que desde el punto de vista jurídico no hay que pedirle al ejército lo que no fueron capaces de hacer en la superintendencia. Esa es mi postura sobre la materia. Sin perjuicio de ello, yo creo que siempre toda la autoridad, cuando es invitada por una comisión, tiene que, no solamente es importante que asista para efectos de transparencia. Entonces yo me veo la obligación, con el diputado Taruta ha planteado el tema, de ponerlo en votación de alguna forma. Así que, sí, diputado Taruta, el diputado Taruta. Se viene por su intermedio al diputado Urrutia, pero pedir información no es juzgar, no es calificar, no es ninguno de los calificativos que usted está diciendo, porque por intermedio no, o sea, no, yo no estoy citando a nadie, yo creo que en un minuto de pedir información. Ahora, yo personalmente creo que a mí me gusta más que la Fuerza Armada informen a través del ministro de Defensa. Pero lo que usted está calificando, las opiniones de uno, yo no las puedo aceptar, porque yo no soy tribunal, no estoy jugando a nadie. Pero si la Comisión de Defensa no puede tener información básica, me parece un poquito un exceso. Eso no me va a apreciar. A ver, comparto lo que ha dicho el diputado León. Es nuestro deber profesional como Comisión de Defensa el tener toda la información adecuada en forma directa de los actores del gobierno y de las Fuerzas Armadas. Si nosotros solo vamos a seguir las informaciones de prensa, y además de aquello, habiendo una petición concreta de que el comandante en jefe nos venga a informar, si el comandante en jefe no viene, eso va a ser noticia. O sea, yo le digo por su intermedio a mi colega Urrutia que sería un error que sometamos a votación esto. Al contrario, si nosotros queremos resguardar el prestigio de las Fuerzas Armadas, y eso se resguarde con la máxima transparencia.
informando de la situación a los profesionales que siguen este tema durante, yo por lo menos 16 años que llevo acá. Eso se trata. Entonces, por eso que amistosamente no comparto, porque yo creo que generaría noticias que usted lo someta a votación ahora. Eso sería malo. Por supuesto. Que venga nomás para informar. Tenemos el proyecto que me interesa que podamos aprobar hoy día, porque es el Día Internacional de la Mujer, y este es un proyecto relativo precisamente al escalafón femenino del Ejército. Así que es un proyecto que, después de la propuesta del ministro, no sé si trajeron la indicación que nos habían prometido la sesión pasada, yo procedería, digamos, a que lo votáramos en general y esperamos la indicación en la próxima sesión, votarlo en particular. Pero, ministro. Presidente, si lo único que no ha existido nunca la intención ni la voluntad de no asistir al Congreso. Si ustedes lo estiman así, el comandante en jefe va a venir, va a explicar. Pero yo quisiera proponerle algo intermedio, que es que le mandemos toda la información por escrito de todos los antecedentes y que ustedes determinen si se requiere aclarar algo más y concurriremos con posterioridad, pero lo que da la sensación cuando citan al comandante en jefe que tiene que dar alguna explicación respecto del hecho investigado. Entonces, a lo mejor es importante mandarle los antecedentes, que ustedes los revisen. Si requieren más información, bueno, se concurre, pero que no aparezca como una citación respecto al caso puntual. Esto estuvo en todos los medios de comunicación, entonces la verdad es que comunicacionalmente yo no comparto con el ministro porque sería un error. O sea, aparece como que estamos protegiendo que no venga. Eso es el peor. Mire, yo... ¿Sí? Yo no... Sí, lo importante es que ustedes conozcan la información oficial y que no se enteren por los medios de comunicación, lo mismo que usted está diciendo. Pero, es decir, enviarles todos los antecedentes, que ustedes lo revisen y una vez que lo tengan, bueno, lo citan o ¿Le parece que yo estoy de acuerdo en la postura del ministro? Lo único que sí le pido es que, independiente que va a ser un acuerdo de la comisión, pero que llegue aquí el viernes, porque a mí lo que me preocupa es que cuando nosotros pedimos oficio, en general, yo tengo un oficio respecto de inversiones capellán en Carabineros 3 meses, que todavía no responde. Entonces, nos sale más fácil a veces pedir la información vía transparencia, que tiene obligación de 20 días la autoridad, que ser diputado. O sea, para estos efectos, fiscalizador es mejor ser ciudadano que ser diputado, que se entienda en esa lógica. Entonces, lo que sí me gustaría, si lo estiman así, es que de aquí al viernes vamos a tener la información oficial de parte del Ministerio y ahí se tomarán las decisiones correspondientes para efectos de cualquier invitación a complementar este informe. ¿Les parece, señor diputado, no? Acordado. Ah, perfecto. Ya. ¿Puede explicarlo, diputado Chile, para que... ASMAR y el tema de los funcionarios, los derechos. Ya, no, vamos a pedir... No, yo diría que todos los oficios pendientes que acuerdo de la comisión de que ojalá los puedan responder a la brevedad. No, si a la comisión investigadora ha llegado todo rápido, pero acá va a ser un poquito más lento. Acordado. Ministro, le damos la palabra sobre el primer proyecto de ley que tenemos en tabla. La subsecretaria ya lo explicó el otro día, vino con el general Fuenzalía, explicaron el proyecto y quedamos el siguiente compromiso, que iba a venir eventualmente una indicación para agregarle un inciso relativo a que podía ser general de brigada, si mal no recuerdo, de tal manera que se escalara un grado más de lo que actualmente existe. Así que le damos la palabra sobre el proyecto y ahí tomaremos las resoluciones de esta comisión. Sí, presidente, le quiero pedir permiso que en honor a que es 8 de marzo sea la subsecretaria la que hable el proyecto. No, sí, la verdad que la explicación, la indicación que tenemos que presentar, hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para que la firmen todos los que corresponda, pero DIPRE es lo único que nos falta, que es simplemente... porque aquí la subsecretaria explicó que no tiene costos, pero como
como todas las indicaciones finalmente pasan por DIPRE, nos falta la firma de ellos. Por lo tanto, no, porque son traslados, así que no hay grandes dificultades. Así que la indicación, desgraciadamente, no logramos traerla hoy día. Lo que sí le podría solicitar, si es posible, aprobarla en general y que nosotros tratemos. Pero diga algo el proyecto del Día Internacional de la Mujer, pues diga algo el proyecto para que quede. Un reconocimiento, ¿no, presidente? El proyecto, en las tres instituciones de las Fuerzas Armadas, el único que tiene hoy día un escalafón femenino particular es el Ejército. Y lo que hemos hecho es buscar una fórmula de terminar con aquello que se dijo hace muchos años de que el ingreso de las mujeres a las Fuerzas Armadas, en el caso del Ejército, es para labores administrativas y que los hombres se dedicaban a las labores de guerra u otras circunstancias, que estos son resabios muy antiguos. Y por lo tanto lo que estamos buscando además es que quienes ingresen a esta institución, también hombres y mujeres, puedan ingresar pensando en la posibilidad de llegar a la carrera final, que es llegar al grado de general, cosa que estamos también resolviéndolo, y buscar una base mayor de selección en el ámbito de los coroneles, en este caso mujeres, que van a estar con esta modificación en un escalafón del personal. En ese sentido, lo que esperamos es homologar las condiciones del Ejército en términos de ingreso del personal femenino, en este caso, a las labores de línea y que finalmente cumplan también las posibilidades y el propósito de seguir una carrera hasta el máximo de los grados que se puedan llevar adelante en la institución. Ese es el sentido del proyecto, presidente. Gracias, presidente. La verdad es que la idea de los escalafones integrados es una idea que se viene desarrollando desde hace ya algunos años. Esta misma corporación hizo el escalafón integrado de Carabineros algunos años atrás, nosotros mismos. De manera que resulta una buena idea. Importa mucho, presidente, la petición de la comisión en el sentido de que vayamos hasta más allá donde termina la carrera. La carrera oficialmente termina como coronel, ¿no? Todos sabemos que y los ascensos ya más allá de coronel, general de brigada, general de división y comandante en jefe son excepcionales. Por tanto, a mí me parece muy bien que la comisión haya planteado esto, en el sentido de que efectivamente podamos contar con por lo menos la opción de que pueda también una mujer llegar a ser general de brigada momentáneamente, después ir a seguir, ¿no es cierto?, los ascensos. Sí recordando que hay algunas especialidades en las cuales evidentemente no parece apropiado que hayan mujeres por distintas razones. El caso, por ejemplo, la Marina, en el tema submarino, está todavía complicado, ¿verdad? Y no tengo duda de que van a seguir cubriendo todos los demás espacios, ¿no? Pero creo que hacer escalafones integrados es lo que realmente debiéramos hacer, y me va a dar la impresión que esta es la única institución que nos estaba quedando, ¿verdad?, respecto de integrar escalafones. Así que por lo menos nosotros vamos a estar muy en acuerdo de esto, y también con la indicación que la propia comisión ha planteado. He dicho, presidente. ¿Comentario? Lo hicimos en la sesión anterior, así que procedemos a votar en general el proyecto y esperamos que la DIPRES de aquí a la próxima semana, a la próxima sesión, lo podamos votar de inmediato en particular. Así que procedemos a la votación, señor secretario, para que la tome. Señores diputados, la votación en general del proyecto. Señor Brown. Señor Ceroni. Señor León. Señor Pérez. Y don Pérez, don Leopoldo. Estaba. Señor Chilin. Señor Tarut. Señor Tillier. Señor Ulloa. Señor Gutiérrez. Señor Urrutia.
Señor Verdugo. Señor Pilowski. A favor. Resultado de la votación, 12 votos a favor, ninguna abstención, ninguno en contra. Aprobado. Aprobado en general el proyecto. Felicitar a la subsecretaria por su explicación del otro día, al ministro hoy día. Y una buena noticia hoy día de la eliminación de este escalafón y el nuevo nombre del personal y el establecimiento a futuro de un general acá que va a poder también tener la posibilidad una mujer de llegar a una general, a brigadier, digamos general de brigada. Así que felicitar, buen día, buena noticia para el Día Internacional de Mujer que da esta Comisión de Defensa. Así que aprobado. Lo que tenemos en tabla dice relación con un proyecto que fue presentado por los diputados Pilowski, Cherón y la diputada señora Proboste, que exige la publicación en el diario oficial de la ley 13.196 reservada al cobre, en el boletín 10.518-07. Así que nos gustaría recibir la opinión. Yo no sé si ha llegado también la gente del Consejo de Transparencia. ¿Sí? Que pasen antes para que escuchen la exposición del ministro también. Y aprovechamos, le acabo de entregar a cada uno de los miembros de la comisión, no sé si le llegó todo, el programa de la próxima, ¿no le ha llegado todo? No, el programa que hicimos de la jornada, sí, que hice, pero fui compartiéndolo acá en su momento con el programa de la jornada, deja plantearlo. No, siempre planteamos la sesión pasada un tema que surgió en las conversaciones con las Fuerzas Armadas, con el ministro, que se llama Desarrollo Estratégico para una Soberanía Efectiva. Expone en primer lugar, bueno, el ministro y el presidente de la Comisión de Defensa, muy breve, los saludos iniciales. Quien expone es José Miguel Insulza, la gente chilena Antalaya, y después los comentarios de la presentación lo hace el general comandante jefe del Ejército, Humberto Oviedo, Enrique Larrañaga, comandante jefe de la Armada, Jorge Robles, comandante jefe de la Fuerza Aérea, los tres están confirmados, Arturo Merino Núñez, jefe del Estado Mayor Conjunto, también confirmado, y después se desarrolla la mesa redonda con participación de todos los invitados que harán su aporte en el tema. Espero que estén todos los diputados, porque la idea es que al menos 5 minutos, entre 5 y 7 minutos, todos los invitados, que son solo 20, quiero decirlo para que ustedes sepan, son solo 20 invitados, es una mesa redonda, no un seminario, de tal manera que saquemos algunas conclusiones de esto y espero que todos los diputados puedan confirmar. En Santiago está de 9:30 al inicio, pero más bien vamos a empezar cercano a las 10, así que para que puedan llegar los de regiones. ¿Ya? Muchas gracias. Queda anotado. Eso Ministro, adelante. Muchas gracias, presidente. Bueno, hemos revisado el texto de la indicación y hay algunas consideraciones que nos interesaría hacer frente a esta propuesta. Que lo primero, señalar que desde la perspectiva del país y de todas las instituciones, la transparencia total siempre es fundamental y es lo más deseable para todos, pero hay ciertas situaciones que no entran en esa categoría y para los efectos reales y prácticos en el ámbito de la defensa uno vive entre la reserva y el secreto. Esa es probablemente. Entonces hay hechos y circunstancias que nos llevan muchas veces a denegar y van al Consejo de la Transparencia. El Consejo de la Transparencia toma una decisión a la Corte de Apelación y si finalmente los tribunales lo deciden, se transparenta. Pero todo esto tiene un contexto y es que con las modificaciones constitucionales en el año 2005 y lo que se refiere básicamente en el artículo 8º, se establecen ciertas restricciones, se señalan ciertas condiciones en las cuales que se cumplan puede mantenerse la reserva o el secreto. Y en esa perspectiva, esto no es
fruto solo de leyes secretas durante la dictadura militar, sino que también en democracia se han dictado un par o dos o tres leyes que también tienen el carácter de secreto. Por lo tanto, como lo dijo el Tribunal Constitucional en algún momento, la reserva o el secreto no hay que demonizarlo, sino que es parte del proceso que se vive en un sistema democrático. Quisiera, presidente, antes de pronunciarme sobre el punto, sí decir que hay el tema de la reserva y secreto también existe en otros países como Estados Unidos, como Perú, como el Reino Unido, que son reservas bien estrictas, sobre todo después del caso de Estados Unidos, de los hechos del 27 de febrero. En el caso de Perú tienen normas bastante restrictivas en cuanto a las materias de defensa. ¿Perdón? Entonces, no es algo que para nosotros sea inocuo y que no tenga importancia, sino que nos interesa explicar cuáles son las circunstancias. Y hay elementos que nos llevan a ello, y es lo que ha señalado en algunas, se ha indicado en los análisis y que tienen que ver con situaciones que afecten a la seguridad de la nación o que tengan o afecten al interés nacional. En el caso de la seguridad de la nación está lo que se refiere particularmente a la defensa nacional o a la mantención del orden público o la seguridad pública. En ese sentido se es exigente y riguroso en tener cuidado cuando se publican determinadas normas o se dan a conocer determinadas circunstancias. En esa lógica, también la ley de la transparencia y lo demás, lo que se ha desarrollado en Chile a través del interés por tener mayor conocimiento, no es discrecional el uso de esta norma, sino que tiene que cumplir ciertas condiciones para que en definitiva se deniegue el conocimiento de determinadas consultas o en este caso la ley en particular. En este caso, presidente, nosotros también tenemos vigente el artículo 436 del Código de Justicia Militar, que establece que se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas. Es lo relativo a las plantas de dotación en la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas, los atinentes a plazos o instalaciones de recintos, a planos o instalaciones de recintos militares, concernientes a armas de fuego, lo que se refieran a equipos y pertrechos militares o policiales. Hay una disposición clara de quien viole este secreto es objeto de o comete un delito, por lo tanto se podría producir un castigo desde el punto de vista penal. En ese sentido, también en el caso del artículo 3º, letra F, de la base sobre contrato administrativo del Ministerio de Hacienda, se establece que hay secretos en los contratos que versan sobre material de guerra, los celebrados en virtud de las leyes, entre ellas la 13.196, lo que se celebren para la adquisición de la siguiente especie por parte de las Fuerzas Armadas o las órdenes de orden de seguridad, que se refiere a todos los recursos que se relacionan con la seguridad. En el caso de la seguridad de la nación como causal de reserva, es la que se invoca para efectos de negar informaciones respecto de este tipo de cosas o la mantención de leyes secretas como el caso de la 13.196. En ese sentido, presidente, la propia Corte Suprema se ha pronunciado en algunos de sus fallos respecto de estos puntos y señala que la hipótesis de reserva de la ley 13.196 deben cumplirse 3 presupuestos. Uno, que la ley esté vigente. O dos, que en el caso concreto las hipótesis o casos de reserva se subsuman dentro de alguna de las causales del artículo 8º de la Constitución. Y en tercer lugar, el test de daño para los efectos de determinar si esto afecta o no la seguridad nacional o afecta o no a la defensa el publicar ciertas leyes o documentos que son secretos. En este caso particular, presidente, nosotros hemos analizado la ley y la Contraloría General de la República en algunas oportunidades ha dado a conocer, y aquí tengo los fallos o las resoluciones, algunos artículos de la ley que son reservadas y secretas, sin perjuicio los ha dado a conocer, pero se refiere a temas que no
producen ningún efecto contrario en el ámbito de la seguridad nacional. Particularmente se refiere a artículos y además no los menciona en su globalidad, sino que simplemente hace referencia hacia ellos. Por lo tanto, desde la perspectiva actual y de las condiciones que la ley reservada tiene hoy día, nosotros consideramos, presidente, que hay situaciones y normas que están ahí que eventualmente podrían afectar la seguridad, afectar el funcionamiento del sistema. Están ahí las cuentas corrientes, están algunos recursos, por lo tanto es un tema que para nosotros genera una cierta dificultad, sin perjuicio que en las modificaciones a la ley reservada al cobre o al financiamiento se establece hacia el futuro un cambio sustancial respecto a estos temas, pero desde la perspectiva actual y las condiciones que está la ley reservada al cobre hoy día, consideramos que si eventualmente el Parlamento decidiera hacerlo, pudieran publicarse ciertos artículos, pero no la totalidad de la ley. En ese sentido, hay algunos que requieren de reserva aún existiendo esta norma hoy día, que se complementa con otras, que no necesariamente es una o es única, y por lo tanto la publicación total de esta ley induce a la búsqueda de otras. Hemos recibido algunos embates desde el punto de vista de esto no necesariamente desde el punto de vista de la inteligencia, por lo tanto es complejo para nosotros el poder decir que simplemente se publique la ley. Si existiera la intencionalidad, a lo mejor hay que restringirlo a ciertos artículos, pero no a su globalidad. Gracias, presidente. Gracias. Ministro, le damos la palabra al consejero del Consejo de Transparencia, Marcelo Drago. Marcelo. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Venimos como Consejo para la Transparencia en virtud de la facultad que nos otorga la ley, el artículo 33, letra F, de proponer al presidente de la República y al Congreso Nacional perfeccionamientos normativos para asegurar la transparencia y el acceso a la información. Nosotros, esta materia nos preocupa no solamente por el proyecto de ley que se está discutiendo en particular, sino nosotros tenemos ahora a puertas que resolver un caso precisamente referido a esta materia. Una solicitud de información sobre el texto de la ley reservada del cobre, solicitado por un particular y que fue denegado por el Ministerio de Defensa, por la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, por el Ministerio de Defensa, y nosotros próximamente tenemos que resolver ese caso. Y por eso nos interesa escuchar la opinión de los parlamentarios y nosotros también plantearle nuestra visión. En primer lugar, señalar que las leyes reservadas en realidad son de circulación restringida. El procedimiento, ustedes lo deben haber conocido ya en el debate de esta ley, que se utiliza para este tipo de leyes, es publicar un anexo del diario oficial cuya circulación se restringe a los oficiales de las Fuerzas Armadas o a quienes corresponda exclusivamente, digamos. Entonces existe una publicación en el diario oficial, pero restringida a solo determinados funcionarios públicos que pueden tener acceso, y muchas veces en apariencia no tenemos el texto de las leyes, obviamente. La propia ley señala a quién tiene acceso a esta regulación. Por eso, en materia de forma, de técnica legislativa, la propuesta que se plantea es correcta a nuestro juicio. No plantea una publicación de la ley reservada al cobre, en el sentido de una publicación con los efectos legales que eso conlleva, de vigencia de la ley, etcétera, sino que una transcripción del texto en el diario oficial, un mandato de la ley a transcribir el texto en el diario oficial de esta ley que tiene una circulación, una publicidad restringida. Por eso nosotros creemos que así como está planteado el proyecto, en términos técnicos, es correcto. Pero yendo al fondo de la materia, han habido por lo menos 9 casos que el Consejo para la Transparencia ha resuelto en materia de ley reservada del cobre, 2 de los cuales voy a citar expresamente un poco más adelante, y se los quiero dejar acá porque sería bueno que le echen una mirada. Son 2 casos que resuelven de forma distinta distintas situaciones,
y un poco refleja el criterio del Consejo en que hay que ver la materialidad de la información que está involucrada y no necesariamente el continente de esa información. Pero primero señalar que nosotros como Consejo hemos dicho en estos casos que admitir este tipo de leyes supone aceptar un peligroso bolsón de opacidad que pugna con el principio constitucional de publicidad y transparencia y el contenido esencial del derecho a acceder a la información pública. Sobre todo a partir de la reforma constitucional del 2005, la que el ministro aquí se refirió, el artículo 8, el nuevo artículo 8 de la Constitución y los artículos 19, número 12 y 26 de la Constitución. Y representa también, a nuestro juicio, un debilitamiento del principio democrático en que se basa nuestra institucionalidad. El artículo 8 de la Constitución establece un deber de publicidad de los actos y resoluciones del órgano del Estado. Eso incluye a los órganos legislativos. Este principio tiene excepciones que deben ser interpretados restrictivamente para poder entender que la ley en su integridad tenga el carácter de secreta o de reservada. En conformidad a lo que exige el artículo 8 de la Constitución, deberíamos entender que la ley 13.196 se trataría de una ley de quórum calificado, cuya publicidad afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano del Estado, en este caso puede ser de las Fuerzas Armadas o del Ministerio de Defensa Nacional, o alguna de otra institución. Sin embargo, y conforme a los criterios que ha desarrollado el Consejo, por una parte, la sola existencia de la ley reservada no justifica para declarar secreta la información que se vincula a esa norma. Y por otra parte, el artículo 75 de la Constitución obliga a publicar las leyes, pero en un mecanismo de publicación restringida. Este mecanismo que se establece como mecanismo de publicación restringida defrauda el sentido correcto en que se debe entender por publicación. Esto es una difusión amplia, generalizada y disponible a la ciudadanía de las leyes que dicta el Poder Legislativo. Nosotros en las resoluciones que se han resuelto, básicamente hemos enfatizado un punto. El hecho de que la ley sea secreta no basta por sí sola para declarar secreta la información que pueda tener relación con la misma. La Constitución establece el requisito de afectación como presupuesto para poder declarar la reserva de la información. Es decir, no se justifica para declarar secreta la información que se vincule a una norma que se señala como secreta, sino que se debe declarar la reserva de la información en virtud, atendido la especificidad de cada información en cada caso, y la publicidad y la ponderación de si se afecta o no a la seguridad de la nación. Lo relevante para determinar si cierta información es pública o reservada, independientemente de su vinculación con la ley reservada o cualquiera otra que pueda tener el mismo carácter, es en primer lugar que la reserva de esa información pueda tener el carácter de secreta en específico, que así haya sido declarada por una ley de quórum calificado, y en primer lugar, y en segundo lugar, que su divulgación afecte a alguno de los bienes jurídicos a que se refiere el artículo 8 de la Constitución política. Por eso, en estos dos casos que les acompaño, nosotros hemos resuelto de manera contraria situaciones diversas. En un caso, se requirieron los antecedentes relativos a los montos emposados en la cuenta de la ley reservada del cobre al inicio de cada año, los millones recibidos en esa cuenta durante el ejercicio fiscal, los millones gastados y los montos remanentes en la referida cuenta. En esta decisión, me refiero al paro 5710 del año 2010, nosotros señalamos que efectivamente la ley reservada del cobre declara secreta la información solicitada y que este Consejo estima plausible que su divulgación afectaría a la seguridad nacional, la divulgación de esa información que se relaciona con la ley, no el texto de la ley. En tanto, se trata de recursos destinados a la adquisición de material bélico y equipamiento militar. Por esa razón se rechazó ese amparo por encontrarse ante una situación establecida en el artículo 21, número 5 de la Ley de Transparencia. Es decir, existía una norma de quórum calificado que estableció la reserva de una información y además su publicidad afectaba el principio de afectación a la seguridad nacional. Pero por otra parte, en el caso 396, también del 2010, en este caso ustedes lo deben recordar, se solicitó
el contrato de compra-venta u otro tipo de contrato que existiera por medio del cual se habría materializado la adquisición de un puente mecano a ser instalado en el río Biobío por la empresa Agro Corporation junto con sus antecedentes fundantes. Esto en el contexto post-terremoto del año 2010. Acá se desestimó la afectación de algún bien jurídico que justificara la reserva de la información. En este caso, que se señaló que en cuanto a la afectación de la seguridad nacional, el Consejo estimó que la ley reservada del cobre y nuestro ordenamiento jurídico admite el secreto de los documentos relacionados con la adquisición de equipos y pertrechos militares, pero no advierte que esta hipótesis concurra en el caso. Por un lado, el Ejército no ha proporcionado a este Consejo elementos de juicio que le hayan permitido formarse esta convicción. Pero por otro, la información solicitada dice relación con la adquisición e instalación de un puente mecano sobre el río Biobío a raíz del terremoto de ese año, puente que se emplazará en paralelo a otros que ya existen y además estará expuesto al público para el uso de civiles, con lo que sus características serían conocidas por todos. En este contexto, el Consejo no aprecia cómo se afectaría a la seguridad nacional la revelación de los solicitados, de manera que no se justifica alterar la regla general de publicidad administrativa ni afectar el derecho de acceso a la información administrativa. Máxime si ello supone el control social de una contratación pública. Por esa razón, en ese minuto se acogió el amparo y se ordenó entregar la información y así se hizo finalmente. Ese caso se resolvió en el Consejo y no fue objeto de recurso de ilegalidad ante la Corte. Nosotros, presidente, solo para terminar, señalar que a nuestro juicio lo relevante no es el continente de la información, que en algunos casos se puede señalar como secreto reservada en la medida que corresponde a una ley de cuerpo cualificado, sino que del momento que se declara de esa forma, tiene que además afectar a algunos de los bienes jurídicos protegidos, expresamente, y eso se debe probar. En este caso, la seguridad nacional o el interés nacional o el interés particular en otros casos. Por lo tanto, a nuestro juicio, las leyes secretas en principio no se justifican y atentan contra el principio de publicidad de la información pública. Muchas gracias. Diputado León, diputado Ulloa, después le vamos a hablar al ministro inmediato. Gracias, presidente. Presidente, yo voy a partir diciendo que este proyecto no me gusta y después de haber escuchado tanto al ministro como al señor Drago, yo voy a votar en contra de la ley de legislar. Yo creo, presidente, y en este sentido voy a partir además recordando una frase en una entrevista a un medio nacional que dijo el secretario nacional de la Democracia Cristiana hace unos días atrás, que dijo que si la transparencia no tuviera límite, los baños no tendrían puertas. Y creo que en ese sentido, si nosotros tenemos hoy día dos temas que para mí son vitales, desde el regreso a la democracia, ninguno de los gobiernos, uno podrá estar de acuerdo con uno, podrá estar en desacuerdo con otro, pero ninguno de los gobiernos estimó y le pareció que esta materia, sobre todo en los procesos que nosotros estamos viviendo, tendrían que ser públicos, tendrían que conocerse las cuentas corrientes y todas las cosas. Otro hecho que el ministro de Defensa aquí nos ha estado mencionando. A lo anterior hay que agregar que ya está en el Senado de la República la modificación o la derogación de la ley reservada al cobre. Eso está, y por lo cual esto va a dejar de ser tema. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Por qué queremos llegar? ¿Qué razón hay para en pro de la transparencia, poner en riesgo tema de seguridad, en definitiva, con lo que está planteando el ministro? Yo creo en la transparencia, pero hay, o sea, si a mí me preguntan, por ejemplo, así como digo, esta ley no tiene
yo no la voy a aprobar. Uno puede entender, por ejemplo, que el Consejo de la Transparencia haya tomado la decisión y haya logrado el respaldo a la Corte de Apelaciones para que indique quién eran los generales que habían trabajado en la CNI, pero es una cosa totalmente distinta. Pero yo lo único que digo, ¿no es cierto?, que nosotros no tenemos derecho a jugar con el tema de la seguridad nacional. Por esas razones, presidente, yo voy a votar en contra de este proyecto de ley. Presidente, yo quiero partir por señalar que efectivamente también voy a votar en contra de este proyecto. Quiero comenzar por decir que no hay país en el mundo, no existe ningún estado en el mundo que no tenga materias que sean reservadas o secretas. No existen. Y si bien es cierto, uno podría calificar la exposición del Consejo para la Transparencia como una muy correcta exposición desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista académico, no puedo, perdónenme, no es ofensivo, pero no puedo dejar de ver un grado de ingenuidad muy grande, por cuanto objetivamente los argumentos para señalar que una materia pueda ser o no secreta no puede ser asignada a la característica de la democracia, es decir que una ley secreta no es propia de una democracia, es no saber el significado de la democracia. Una cosa distinta es decir, oiga, todo en democracia es secreto, por cierto, ahí ya la cosa cambia. Pero tener en una democracia leyes, ¿verdad?, que sean secretas, es propia de esa democracia, básicamente también para su propia defensa. No podemos olvidar que es el propio artículo 8º el que está señalando y está mandatando. Quiero recordar que yo por lo menos estuve el 2005 cuando hicimos estas modificaciones. Era diputado y una de las materias que se trató precisamente era esta. Y por lo tanto, reitero, a mí me parece obvio, normal, lógico, que en materias que no tienen que ver con la seguridad nacional, el Consejo para la Transparencia haga el máximo esfuerzo y su mejor empeño. Pero en una materia en la que objetivamente no hay un nivel de expertise que permita dilucidar si efectivamente un tema es o no relevante para la seguridad nacional, objetivamente entiendo que la primera obligación es del Ejecutivo. Esa es la primera obligación. La obligación del Ejecutivo es preservar, salvaguardar la soberanía del Estado. Y también es propia y es nuestra obligación. Y por lo tanto, me parece que una disposición como esta no solo importa en su contenido, sino también en el continente. No solo importa en su contenido, porque evidentemente que a partir de la disposición de la disposición general se pueden obtener sin ninguna duda muchas informaciones. Entonces resulta ingenuo creer que la publicación del texto no va a dañar. Por esa razón, presidente, yo también voy a rechazar la idea de legislar en esta materia, he dicho. Chile. Después, diputado. Presidente, esto no iba a formar parte de mi intervención, pero me veo obligado a hacerla. Yo creo que después de escuchar la explicación del señor Marcelo Drago, acusar al Consejo de la Transparencia de ingenuidad a partir del ejemplo que él mismo nos ha dado con dos pronunciamientos, carece de todo fundamento, porque si algo tuvieron en vista cuando analizaron ambos, fue precisamente en cuanto se comprometía la seguridad nacional o la defensa nacional. Así que yo diría que si esto se pudiera hacer, se borrara
el acta estas calificaciones respecto del Consejo. Segunda cosa, presidente, aquí no estamos discutiendo si los estados, cualquiera sea su naturaleza, tienen derecho a tener secretos, ¿no? Lo que estamos discutiendo es si una ley, que en el caso particular es especial para financiar la defensa, puede tener publicidad o no. Aquí se menciona Estados Unidos, Gran Bretaña. Quiero informarles que la mayor parte de los países financian su defensa a través del sistema presupuestario ordinario. Y eso es público. Las leyes de presupuesto, no sé en qué país, eran secretas. Son conocidas. Y en ellas están comprendidas las cosas del gasto en defensa. Ahora, otra cosa es la decisión que toma la autoridad habilitada para el efecto, para decir, por decir un ejemplo, vamos a comprar este sistema de armas. O vamos a hacer gastos en... claro, si uno dice voy a comprar este sistema de armas, claro que está revelando información sensible porque le está avisando al eventual adversario de que, bueno, compre tales otras cosas que anulan los efectos de la que uno está comprando. Y yo creo que en la intervención del señor Marcelo Drago queda bastante claro que todos pueden hacer esta discriminación, pues si el propio Consejo la hizo sin que haya venido aquí a la Comisión de Defensa a preguntarnos nuestra opinión respecto, ni tampoco creo que le hayan preguntado al ministro de Defensa de la época si podían hacer la discriminación que hicieron. Entonces yo creo que hay que tener la capacidad de hacer la distinción. Yo me pareció entender de la intervención del ministro que en la ley reservada del cobre está el número de las cuentas corrientes. Yo creo que es un exceso. Me parece que no... y si están, deben ser de bancos que desaparecieron, porque salvo que estén en el Banco del Estado, que más o menos ha permanecido en el tiempo, con cambio de nombre, pero bueno, uno podría suponer que hay continuidad jurídica. Y bueno, si tiene los números de cuenta corriente, ministro, claro, eso puede ser secreto, porque tratan de meterse, no sé, al banco para ver cuánto tienen, pero si no tiene los números de cuenta corriente y usted está usando ese argumento para convencernos, ministro, no vale el truco. No. Todos sabemos, porque para esto no se necesita la publicidad de la ley, que aquí se destina el 10% de las ventas de Codelco al financiamiento de esto. Y el 10% en plata usted lo puede sacar del balance anual de Codelco. No hay ningún misterio en la cuestión de cuánta plata se dispone. Y lo mismo va a pasar cuando, no sé, espero que no sea para las calendas griegas, hagamos un proyecto decente de financiamiento de las Fuerzas Armadas que vaya por la vía presupuestaria, no el que está en el Senado. Porque ese es peor que la ley reservada del cobre. Si la ley reservada del cobre tiene un piso, bueno, se aprobó, pero se puede rechazar, ¿no? Se puede cambiar. Si la ley reservada del cobre tiene un piso que es el 10% de las ventas, ese proyecto de ley del gobierno anterior tiene 4 pisos. 4. Y es peor, la acumulación y el despilfarro que se va a producir es mayor que el que tenemos hoy día. Quiero decirle que aquí también, yo soy nuevo en la Comisión de Defensa, así que me corregirán de todas las barbaridades que digo, pero ustedes todos dicen compartir el fundamento de la doctrina de la defensa de Chile, que es el principio de la disuasión. Y todo el mundo piensa que la disuasión se basa exclusivamente en que, bueno, uno tiene unas armas sofisticadas, qué sé yo. También se basa en que uno tiene harta plata. Porque con la plata se compran cosas. Bueno, se pueden comprar huevos también. Entonces, esto de decir que la publicidad
de los recursos de que dispone el fisco y la defensa de Chile atenta contra... Puede ser exactamente lo contrario, porque el que quiere probar suerte dirá, estos gallos tienen tal cantidad de plata y nosotros mejor no lo intentemos. ¿Ah? No es solo tener escorpén y estas cosas. Bueno, si es necesario, a lo mejor habrá que poner más, pero también, y es la última cosa que quiero decir a propósito de la intervención brillante del diputado Urrutia, que ¿por qué hemos llegado a este proyecto? Que por cierto yo voy a votar favorablemente. Hemos llegado a este proyecto por las circunstancias políticas, sociales, culturales, del estado de opinión pública, de los sucesos que han conmovido a la defensa y sus instituciones, lo que lo ha hecho necesario. Aquí el país ha empezado a reclamar con insistencia no solo transparencia, que es lo que está en juego en esta conversación, sino que también ha pedido que se cambie la manera de hacer las cosas. Y aquí tenemos una tensión, porque los recursos siempre son escasos para las cuestiones sociales. Salud, vivienda, educación principalmente, para no hablar de pensiones y meter otros ingredientes. ¿Ah? Y hay la sensación de que acá hay un sector privilegiado, una bolsa acumulada, ¿ah? Que además es misteriosa, pero grande, todo el mundo supone que es grande, y por lo tanto que hay un trato dispar y además irritante respecto de lo que la sociedad estima que son sus necesidades fundamentales a satisfacer. Cuando el ministro Alamán en ese entonces, de defensa del expresidente Piñera, trajo este proyecto acá, nosotros le ofrecimos una solución para darle un apoyo consistente, y que era que todos estos pisos de seguro en la transformación al presupuesto que le ponían a el sector defensa tuviera el mismo trato en educación y salud a lo menos, ojalá también en vivienda. Además, si Alamán hubiera aceptado eso, no solo habría tenido el apoyo inmensamente mayoritario del Congreso, sino que habría sido presidente de la República. Pero no quiso ninguna de las dos cosas. Gracias, señor presidente. Diputado Chilin, diputado Gutiérrez y diputado Telier. Gracias, presidente. Bueno, más allá de la opinión respecto del proyecto de ley, a mí me gustaría que el ministro nos explicara, dentro de lo posible, un poquito más de detalle por qué a su juicio la publicación del texto completo de la ley afectaría la seguridad nacional y que sí podría ser posible una publicación parcial, o sea, no tampoco la negativa completa a la publicación de la ley. Lo cual tampoco es el espíritu del proyecto, porque el proyecto lo que hace es la publicidad completa de la ley, no es una publicación restringida. Ahora, y agradecer la presentación del Consejo para la Transparencia, y me gustaría que nos explicaran más en detalle, con mayor profundidad, por qué a su juicio en el 2.2 del documento ustedes dicen que las leyes secretas violan el principio de publicidad y el régimen constitucional de publicación de leyes. O sea, porque hay una aseveración bien taxativa. Hablan de los bienes que pueden ser afectados, habla de la defensa nacional. En los dos casos que ustedes hacen mención, más bien son hechos vinculados al financiamiento. No están protegidos por la ley reservada. El gasto sí es con esos fondos, pero más bien ustedes lo que evalúan es si esa compra o ese bien adquirido afectaría o no su publicidad, la seguridad nacional. Aquí lo que se está discutiendo es la publicación de la ley que asegura el financiamiento de las Fuerzas Armadas. Y ahí me gustaría saber específicamente si ustedes, con qué ojos ven, si tiene que ser pública toda la ley o podría ser de conocimiento público algunos aspectos de la ley. Gracias, presidente. Diputado Telier. Sí, más o menos en el mismo sentido, porque un poco como diputado al opinar especulamos, porque no sabemos el contenido de la ley reservada al cobre. Entonces, decir estoy de acuerdo con que se publique o no se publique, es difícil decirlo.
Entonces, yo no sé si esta discusión amerita por lo menos una sesión reservada en que podamos llegar un poco más al fondo de la situación y tengamos los elementos como para decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, yo no sé cuánto es lo que no se sabe realmente de la ley reservada del cobre, porque si uno lee documentos de prensa es harto lo que sale ya de la ley reservada del cobre, pero entonces a lo mejor hay aspectos que no los conoce nadie y que son de tal delicadeza que se conozcan, que es preciso que no se conozcan. Pero yo quisiera saberlo, o sea, que se me explique de alguna manera, porque de lo contrario es difícil formarse un juicio. Para mí debiéramos partir por el principio de que mientras más transparente, mejor. Por lo mismo que decía el diputado Chile, a mí me parece un argumento que es bastante potente en este momento, por lo que está pensando sobre todo la ciudadanía. Pero yo solicitaría eso, o sea, que antes de votar pudiéramos tener una sesión un poco más al grano. Presidente, gracias. O sea, solamente para contrarrestar algunas afirmaciones que han hecho algunos diputados que me han antecedido en la palabra. La primera es recordar que la ley reservada del cobre, tal como lo dice usted en su proyecto, data del año 1958. 1958. Y en esa ley, la misma, la 13.197, se estableció un impuesto del 15% de las utilidades de la gran minería para destinarlas a financiar exclusivamente las adquisiciones de sistemas de armas. O sea, no es una ley que se haya hecho durante el gobierno militar. Posteriormente, posteriormente se modificó esa la ley y se cambió el guarismo del 15 al 10%, pero esta vez no de las, dejándolo solamente de las ventas. Ya. Es el primer dato que hay que tener y que es importante aclarar, porque algunos mencionan que esta es una obra del gobierno militar y por eso también aprovechan de descalificarla. Lo segundo, o sea, quiero decir que siempre en el espíritu del legislador ha existido una preocupación permanente que data de hace muchos años por tener los recursos suficientes para asegurar el financiamiento de las adquisiciones de sistemas de armas. Y eso, porque todos sabemos del contexto geopolítico en que Chile se desenvuelve en América del Sur, con las hipótesis bélicas que tenemos, y sabemos que en algún momento fuimos un país en materia de PIB bastante inferior al promedio de lo que tenían los países vecinos, que son nuestros eventuales, que constituyen las eventuales hipótesis bélicas de Chile. Otra cosa importante que alguien afirmó es que el presupuesto de defensa era secreto. Eso no es cierto, eso es falso. El presupuesto de defensa se conoce y gran parte de ese presupuesto se discute todos los años con la ley de presupuesto, ¿ya? Y lo conocemos y participamos en esas comisiones. Esta misma comisión ha pedido participar, que es donde se discute todo lo que es gasto en personal, gasto en gran parte del equipamiento, donde además se discute mucho gasto operacional que tienen las instituciones de la defensa, y lo único que queda fuera de ese presupuesto, lo único que queda fuera es la compra de sistemas de armas, que data de una misma ley, como dije, que nace en el año 1958, y lo que se cambió fue el guarismo con respecto a los ingresos. Y también corrigiendo a mi querido amigo diputado Gutiérrez, lo que hoy día se discute no es la ley que asegura el presupuesto de defensa, es la ley, es la publicación de la ley que asegura la adquisición de los sistemas de armas de las Fuerzas Armadas, que eso es parte del presupuesto de la defensa, solo una parte, y que a mi juicio tiene una razón de ser, que ya la han explicado los parlamentarios que me han antecedido en la palabra, porque sabemos que la compra de sistemas de armas es bastante delicado por lo que eso significa, y porque además abrir una ventana, una puerta a que los eventuales adversarios de Chile puedan tener información clasificada. ¿Ya? Es cierto lo que dice el diputado Chile, que hoy día podríamos saberlo con los balances de Codelco. ¿Ya? A lo mejor, bueno, es una alternativa de poder obtener la información, pero es un canal un poco
más difícil porque además no siempre hay personas que saben leer bien esos balances, por decirlo de alguna manera, y además hay otras inversiones ahí de por medio que se camuflan. Pero yo lo que quiero decir es que esto no es una ley, esto de la ley del financiamiento de las Fuerzas Armadas data desde muchos años en la historia de Chile. La ley de crucero es del año 38, si no me equivoco, diputado, o 37, o sea, más antigua, que fue la antecesora de la ley reservada del cobre. O sea, los parlamentarios chilenos llevan muchos años discutiendo que es necesario que las Fuerzas Armadas se financie la compra de sus sistemas de armas, no del presupuesto total de la defensa. Lo segundo, reiterar que nosotros discutimos el presupuesto de defensa y en gran parte todos los años lo discutimos y eso es conocido y público. Y lo tercero, que estamos discutiendo una cosa muy sensible para la seguridad nacional, para el Estado de Chile, que se trata de las compras y adquisiciones que se hacen para la defensa nacional y para la disuasión. Gracias, presidente. Gracias. Yo me voy a dar la palabra como autor del proyecto, porque yo creo... Sí, no sé si le vamos a dar la palabra, pero también quiero hacerle pregunta al ministro en la exposición que vamos a hacer. Yo creo que hay una confusión que me gustaría aclarar respecto de cómo se ha planteado este proyecto. Primero, señalar que todos los que estamos acá, y no va a haber ninguna persona que pueda excluirse, estamos por un sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas que dé estabilidad a las Fuerzas Armadas, porque entendemos que son parte fundamental no solamente del Estado de Chile, sino que son fundamentales para ejercer soberanía. Junto con un sistema de financiamiento que dé estabilidad para un tema que requiere tiempo y planificación a largo plazo, lógicamente también se requiere un sistema que permita tener los controles adecuados. Y los controles adecuados significa tanto por parte de Contraloría General de la República como puede ser, los controles internos tanto del Ejército como del Ministerio de Defensa y de las distintas instituciones de las Fuerzas Armadas, y también los controles parlamentarios, que yo creo que es fundamental en una democracia. Yo la verdad es que comparto como el criterio general que no hay un sistema de financiamiento que quede excluido el control por parte del Congreso Nacional. Es difícil encontrar. Y yo creo que hoy día nosotros estamos interdictos respecto al financiamiento de esta parte de la defensa nacional. Yo comparto, hago la distinción que usted ha hecho, son 2.000 millones por el lado operacional que está en presupuesto y alrededor de 800, porque empiezan las primeras dudas, alrededor de 800 millones de dólares anuales, cuestión que nunca nos podemos enterar porque la verdad que es un dato sensible que no se nos entrega. Pero el punto en cuestión, no, mucho menos, son un cuarto finalmente del financiamiento total. Pero el punto en cuestión, y a mí me gustaría aclararlo, que aquí lo que estamos haciendo es publicando el texto de la ley en forma íntegra y que pueda conocerlo cada uno y todos los chilenos. Decirle al diputado Tellier que miren qué relevante es que conozcamos el texto, que diputados de la República que pertenecen a esta comisión no han tenido acceso a esto acá. Se puede tener acceso, sí, hay que ir a Contraloría General de la República, hay que venir a la Secretaría General de la Cámara, hay que ir a la Secretaría del Senado, hay que ir al Ministerio de Defensa. Esos son los lugares donde hoy día existe este texto de la ley restringida. Y por lo tanto, yo no sé si el Consejo de Transparencia tiene este texto o lo ha tenido en vista. Supongo que sí, para tomar las decisiones que han tomado, pero en general hay que ir a visitarlo, no se le puede sacar copia, solamente se puede ni siquiera sacar algunos apuntes, no sé si copiarlo el texto íntegro, porque sería una forma de burlarlo desde el punto de vista reglamentario. Pero quiero aclarar que lo que se está publicando y lo que pretende este proyecto es publicar el texto de la ley. Aquí no hay ninguna, y yo quiero quedarme con las palabras que dicen los diputados, que dice, se está poniendo en riesgo, diputado, lo escuché tranquilamente, se está poniendo en riesgo la seguridad nacional con este proyecto. Creo en la transparencia, pero estamos jugando con la seguridad nacional. Eso es lo que son las imputaciones que se nos hacen a los autores de este proyecto. Eso es lo que yo entiendo de lo que está acá. Yo creo en la materia secreta y reservada, y ustedes habrán visto nuestra participación general en el proyecto que pretendía que publicaran las Fuerzas Armadas todo y que pasara esto a los archivos del Ministerio de Educación
Y nosotros lógicamente hicimos hincapié en que hay materias secretas reservadas que es necesario preservar. Lo que estamos haciendo acá es publicar, si llegar a aprobar, el texto de la ley. Entonces, la pregunta que uno se hace, más allá de la discusión y las propuestas que plantea el diputado Chile, que yo comparto, es que me gustaría saber, no vamos a tener posibilidad de discutirlo quizás, porque me gustaría que el ministro dijera, y después nosotros vamos a tener que ir a estudiar este proyecto en estas 4 instituciones donde se encuentra, ¿ah? Porque no vamos a poder traer el texto de la ley a esta comisión. Eso es lo que quiero que sepamos todos. No vamos a poder traer el texto de la ley a esta comisión para analizarlo, sino que vamos a tener que, frente a los números que nos diga el ministro, que es una de las preguntas que voy a hacer, vamos a tener que ir a la Secretaría General de la Cámara, al Senado y a las instituciones que le acabo de decir. Entonces, yo sería cuidadoso con el análisis que hacemos. No estamos poniendo en ninguna parte de este proyecto que vamos a publicar las compras que se están haciendo. Ni siquiera entramos en la discusión si el mecano o no se debía haber informado y se debería entregar. Ni siquiera esa posibilidad. No estamos hablando que se entreguen el costo o de algún material bélico. No estamos hablando de que nos digan cuánto es la información y cuánto es los excedentes que existen de la ley del cobre. No estamos hablando nada de eso. Estamos pidiendo que un fetiche que hoy día se transforma en oscurantismo absoluto sea entregado y pueda ser conocido por los ciudadanos. Yo he tenido posibilidad de acceder a la ley, la he leído, y ministro, créame que yo no veo ningún artículo. Ningún artículo. Y me gustaría llegar a la pregunta, y con esto termino, que usted me dijera cuáles son los artículos que ponen en riesgo la seguridad nacional. De eso se nos ha acusado hoy día a los autores de este proyecto. Que hay artículos que no pueden ser conocidos porque se ponen en riesgo la seguridad nacional. Y termino con lo siguiente. Cuando se discutió aquí el proyecto de ley que pedía que todas las leyes secretas y reservadas del año 73 a la fecha, que es una moción del año 2003, que se encuentra en el Senado sin ningún avance del 2004, todas las leyes secretas reservadas, ni siquiera estamos en esa cruzada de tener todas las leyes secretas reservadas, porque del 2004 a la fecha han pasado 12 años y el Senado todavía no se pronuncia respecto a un proyecto de ley aprobado en esta Cámara de Diputados. Pero lo que estoy planteando es que respecto a la ley secreta reservada al cobre, se publique el texto. Y yo quiero decir lo que señaló la... Diputado, voy a terminar y le voy a dar la palabra, no es un problema. Lo que quiero decir es que lo que dijo la Presidenta de la República cuando se discutió todas las leyes. Era ministra de Defensa y le preguntaron cuál era la opinión respecto de desafectar la publicidad, digamos, los secretos de todas las leyes, no solamente la referida a la ley reservada al cobre. ¿Y qué es lo que dice la actual Presidenta de la República en su momento? Que me gustaría saber si cambió la opinión sobre este tema. Dice, el gobierno no encuentra dificultades que estos cuerpos legales, todos esos cuerpos legales, no estamos hablando de esto que es bastante más acotado, dejen de ser secretos atendido que el contenido de ellos y los recursos que provienen del cobre son conocidos. O sea, ella incluso no va solo al texto, sino que dice, mira, mucha de esa información que se desprende de la ley es conocida y por lo tanto, tal como dice el diputado Chilin, incluso un poder disuasivo, mostrar los músculos al oponente, el brazo fuerte al oponente. Puede ser una alternativa, pero la Presidenta de la República en su oportunidad se refiere a estos proyectos de ley general y dice, ¿saben qué? No tengo ningún problema en desafectarlo. Entiendo yo, por lo que ha planteado el ministro, que habría algunos artículos que ahora tenemos una opinión contraria. Eso es la pregunta que yo quería hacer y yo insistir que me molesta un poco y por eso he sido un poco duro en los conceptos, es que se diga que estamos poniendo en riesgo la seguridad nacional, porque nada más lejos del interés de, por lo menos yo respondo por lo menos por lo que yo firmé, de poner en riesgo la seguridad nacional. Yo en esa materia, si alguien me llega a sostener que hay algún artículo que pone en riesgo la seguridad nacional, voy a ser el primero en rechazar el proyecto o bien modificarlo de tal manera que no ponga en riesgo la seguridad nacional. Pero para esos efectos tienen que convencernos, no nos señalar en manera general que hay algunos artículos, como muchos de los diputados ni siquiera tienen acceso a esta ley o no han tenido acceso a esta ley, ni siquiera, no, sí, está bien que no, pero tampoco podemos saberlo, sí, por eso, porque no han tenido, no han ejercido el derecho, sí, mire, solamente para decirlo, no estaba ni siquiera en esta Comisión de Defensa
la ley reservada está en la Secretaría General. Pero lo que planteo yo es que se puede tener, pero es difícil analizarla si uno no tiene el articulado a la mano cuando el ministro nos diga, y espero que así sea, cuáles son los artículos que ponen en riesgo la seguridad nacional. Diputado Urrutia. Presidente, usted No tiene que ser sesión secreta para conocer cuáles son los artículos que... No, escúcheme, diputado. No tiene que ser sesión secreta para responder cuáles son los artículos que ponen en riesgo la seguridad nacional, porque si... No, pero diputado, si el texto es secreto, si el texto... Escuche. No, está bien. Sí, no, está bien, pero lo que estoy diciendo es que no tiene que ser secreto. Si los artículos que señala el ministro, escuche, diputado, si los artículos que señala el ministro se lo expresa, tendremos que ir a acudir nosotros a la ley. Sí, está bien, listo. Presidente, usted nos ha entregado una información y nos ha dicho que usted conoce la ley reservada del cobre, privilegio que yo no tengo y entiendo que el resto de los parlamentarios de esta comisión tampoco tenemos. Sí, perdón, pero déjeme terminar. Yo también lo escuché tranquilamente y le pedí la palabra. Entonces, lo correcto es que usted nos dé a conocer qué contiene la ley reservada del cobre en una sesión secreta, declárela secreta, y cuéntenos para tener mayor información para poder discernir y tomar una decisión. Pero hoy día nosotros sabemos que la ley reservada del cobre habla de montos destinados a la inversión. Y de eso no sabemos si se deduce, qué tipo de inversiones, cuánto va a cada institución, probablemente, eso no sé si está dicho, pero probablemente también puede estar expresado. Entonces díganos cuáles son el contenido de la ley reservada del cobre, o si no, sigamos el camino largo que usted mismo ha propuesto para enterarnos cuáles son los contenidos y después tomar una decisión debidamente informada. Gracias, presidente. Hay dos posibilidades. Una, que acudan cada uno de ustedes a la Secretaría General de la Cámara, del Senado, vayan al Ministerio de Defensa o a la Contraloría, donde se encuentra este texto de la ley. La segunda es que lo declaremos secreto, una sesión secreta, y expongamos y leamos cada uno de los artículos. Esa es la segunda alternativa que tenemos, pero eso lo que refleja es el absurdo que se produce en esta materia de falta de transparencia en una ley que yo todavía no entiendo por dónde va. Pero gracias, presidente. Yo quiero decirle que no hay ningún cambio de opinión respecto de lo que ha señalado la Presidenta de la República, lo que usted señala, lo que usted indica, con lo que está pasando hoy día. La decisión del gobierno y del programa de gobierno es derogar la ley reservada del cobre. Por lo tanto, producir hacia el futuro un cambio estructural en el proceso. Lo que estamos diciendo es que hoy día hay normas que son, cada una de ellas no solo es la norma única, sino que tiene otras aristas de esas normas que eventualmente pudieran generar alguna publicidad sobre materias que no es conveniente publicitar. Perdón que me meta en esto, presidente, pero yo no he escuchado ni interpreté, a lo mejor porque no tengo la sensibilidad suya de que se haya dicho que esto afecta a la seguridad, sino que lo que yo entiendo, y es lo que yo planteo al menos de la perspectiva del Ejecutivo, es que hoy día tenemos normas que requieren de reserva. Y esas normas parten con una inicial, que es la ley reservada del cobre, más otras situaciones o circunstancias que se producen. Hay muchas cosas que yo no las puedo mencionar porque circunstancias que llevan y derivan a tener relación con aquello que es necesariamente secreto, que son todos los sistemas que eventualmente tengan las Fuerzas Armadas en función de la protección de la soberanía. Ese es el punto central. En ese sentido, la ley en particular no es secreta para quienes tienen acceso a esa ley. Por lo tanto, a la ley tienen acceso los parlamentarios, la pueden ver, revisar. Entiendo lo que acaba de decir el Consejo de la Transparencia, aparentemente la tiene. Por lo tanto, es una ley que obliga, bueno, estarán facultados para eso, supongo, porque eso obliga a mantener el secreto de acuerdo a la norma que nos hemos dado en este proceso. Por lo tanto,
en estas circunstancias, las situaciones que estamos hoy día, con los componentes que tenemos hoy día, esta institucionalidad es la que surge desde el año 58 en adelante para los efectos de este proceso. Por eso que desde la perspectiva nuestra nosotros estamos porque haya total transparencia y evitar excesos de la opacidad, por decirlo de alguna manera. Obviamente que hay excesos. A lo mejor el puente es un exceso y otras cosas más que se establecen como criterios de reserva dentro de la ley reservada. Porque para eso queremos cambiar el sistema. Hay líneas que necesariamente tienen que ser secretas y aquí hay diputados que han estado en el corazón del secreto. Saben perfectamente que hay temas que uno sabe y que está obligado a reservar y mantener la reserva. Por lo tanto, en ese sentido, no es que sea una definición caprichosa, sino que tiene que ver con antecedentes que el Parlamento, en todo caso, también lo puede saber. Yo quiero mencionarle, presidente, que aparte de la función de la posibilidad que tienen los parlamentarios de conocer la ley, nosotros, de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio, en el artículo 35, también estamos obligados a rendir cuenta a la Comisión de Defensa, tanto la Cámara como el Senado, respecto de los recursos, de las cantidades de todo. O sea, en definitiva, también en el aspecto de la seguridad, en ese sentido, la sociedad ha entendido que hay ciertas autoridades que pueden acceder a esa información y por eso es que en ese sentido se da la cuenta, se entregan antecedentes, todo aquello que es posible desde la perspectiva de la ley hacerlo al propio Parlamento. Por eso es que en mi opinión, presidente, la definición de dictar una norma en la cual se diga, mire, vamos a publicar, puede, a lo mejor si uno lee el texto así en general dice, mire, pero qué pasa. Yo mencioné algunas cosas que debería haberlo hecho en sesión secreta, pero me parece que es importante que lo conozcan y como digo, eso lo pueden ir a ver. Pero el proceso de seguimiento de esa información para aquellos que se dedican a la inteligencia es fácil. Es un proceso que a través de distintos mecanismos, que a lo mejor estamos hablando absolutamente y diría yo ilógicamente, pero la ley a lo mejor ya la conoce todo el mundo, ¿ya? Pero desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado, de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, hay ciertas circunstancias que deberíamos mantenerlas en absoluta reserva. Ahora, no solo respecto a los parlamentarios, sino que también respecto a la Contraloría. La Contraloría acaba de dictar una resolución derogando una anterior que establecía que todo aquello que fuera declarado secreto no se podía revisar incluso en profundidad. Hoy día absolutamente todo. Entonces, desde la perspectiva del conocimiento de un tema que es trascendental y complejo, que es la defensa, a nosotros por lo menos nos parece que es importante mantener esa circunstancia desde el punto de vista de la situación que vivimos hoy día. Respecto a los cambios futuros, ya lo he planteado, tenemos una posición claramente de absoluta transparencia, sin perjuicio que en ese proyecto tiene necesariamente que haber una línea de esa modificación que debe ser secreta. Eso yo fui parlamentario, por lo tanto, como parlamentario tuve conocimiento de ciertas cosas, como ministro tengo conocimiento de muchas cosas, y por lo tanto estoy obligado a mantener ese secreto. Y por lo tanto, desde la perspectiva del proceso de discusión, creo yo que lo relevante es que le demos impulso al cambio final, y a lo mejor esta propuesta que hace usted, presidente, que yo no la califico de mala, sino que en el sentido de que usted tiene la intención de que sea la mayor transparencia posible, creo yo que hay que tirar el proceso al cambio global. Y en este sentido, lo que tenemos hoy día, me estoy refiriendo, presidente, para que no ponga caras de sorpresa, estoy refiriendo al cambio de la ley reservada del cobre en su globalidad, a eso me estoy refiriendo. Lo que tenemos hoy día, en las condiciones en que estamos, y lo dije aquí, no es que hay países que tengan transparencia y que se discutan los presupuestos de las Fuerzas Armadas en el Parlamento, es verdad, pero cada uno de esos países tiene secretos y reservas respecto de temas que son necesarios mantener secretos y reservas, absoluta.
y puse el caso también de Perú, que lo tiene, y otros países también de las regiones, y por lo tanto, en ese sentido, para nosotros es vital el que hagamos el cambio y podamos hacerlo a la brevedad posible. Y quiero también mencionar otra cosa que es importante. La discusión de lo que señalaba por su intermedio el diputado Schilling, la propuesta que le hacen a Alamán y que lo habría llevado a la presidencia de la República, claro, porque es fácil desde la perspectiva de la discusión política presupuestaria poner en igualdad de condiciones a la defensa, a la educación y a la salud, y obviamente la defensa va a perder, porque entre adquirir material que de alguna manera puede ir a un evento de guerra o destinar esos recursos a la educación y a la salud, no hay donde perderse desde el punto de vista del análisis que se haga en la discusión pública. Pero desde la perspectiva del Estado, de la estructura del Estado, es importante que se preserve y se mantengan ciertas líneas que, dicho sea de paso, presidente y señores diputados, la mayoría de las capacidades que hoy día tiene la defensa son utilizadas en cada uno de los lugares y regiones donde se producen catástrofes, desde la perspectiva de usar los elementos para llevar adelante la atención a la ciudadanía cuando se producen los hechos. No, obviamente, los tanques y otros los F-16, no, pero sí las capacidades que hoy día la defensa tiene han sido y son puestas a disposición de cada una de las tragedias que hemos vivido en este tiempo. Por lo tanto, en ese sentido, creo yo que la inversión que se ha hecho y las capacidades que tiene la defensa hoy día, que son polivalentes, que se ocupan en otras circunstancias, han sido relevantes e importantes en momentos trágicos que desgraciadamente nos ha tocado vivir desde los comienzos del gobierno hasta el día de hoy. Gracias, presidente. Presidente, una pequeña cosa a propósito de que colocar en el mismo nivel de exigencia al Estado para satisfacer las necesidades básicas de los chilenos con la defensa, y que la defensa siempre debe ser desfavorecida. Yo creo que necesitamos una reflexión mayor sobre el tema de la defensa, porque creo que el primer principio del éxito de la misma es la unidad del pueblo. Y la unidad del pueblo no se consigue sobre la base de que hay enojos con el Estado por las desigualdades, las injusticias, etcétera, etcétera. Así que yo entiendo que hay una deriva militarista y que les gustan los uniformes, pero en realidad la defensa es un poquito más seria que el solo tener un par de artefactos. Nuestro amigo Napoleón decía que las bayonetas sirven para todo, menos para sentarse en ellas. Y nosotros tenemos aquí la fama de que estamos llenos de bayonetas, pero igual nos tocan la oreja y que vamos a La Haya. Entonces... Señor Drago. Solo para contestar un poco los planteamientos del diputado Gutiérrez, porque esta situación de que en nuestro juicio las leyes secretas atentan contra el principio constitucional de publicidad y transparencia. Lo que sucede es que el artículo 8º de la Constitución señala expresamente que son públicos los actos y resoluciones del órgano del Estado, eso incluye al Parlamento, así como los fundamentos y los procedimientos que se utilicen. Y después señala las excepciones, que primero debe ser una ley de quórum calificado y que a su vez esa ley podrá establecer la reserva o secreto cuando la publicidad afectare, y ahí establece 4 grandes principios: el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación y el interés nacional. Ahora, eso leído junto con el artículo 75 de la Constitución, que establece la publicidad, la obligación de publicar las leyes en el diario oficial, aparece como una burla a este principio el hecho de que exista una posibilidad de publicación restringida. El mandato de publicar en el diario oficial implica un mandato de publicidad masiva, generalizada de la ciudadanía, porque la ley tiene un principio de aplicación general. El hecho de que pueda existir este mecanismo de publicación restringida pasa a ser una burla a este mecanismo. Ahora, nosotros hemos resuelto de forma distinta estos casos
porque se referían directamente a la ley reservada del cobre, porque así se alegó por parte de los órganos que denegaron la información en su minuto, que fueron básicamente el Ministerio de Defensa. Y lo que alegó el órgano fue que esto estaba se relacionaba con una ley que era declarada que era secreta, que era reservada. Por lo tanto, todo lo que se relacionara con esta ley inmediatamente pasaba a estar cubierto por esta reserva. Y nosotros dijimos que no, que para que estuviera cubierto por esa reserva debía afectar alguno de estos bienes jurídicos que protegía la Constitución. Y en este caso específico, la seguridad nacional. Y por eso en un caso dijimos, cuando son pertrechos, cuando son los dineros que entran y salen de estas cuentas, los saldos de caja, las adquisiciones que se realizaron, eso a nuestro juicio sí afectaba a la seguridad nacional, por lo tanto se denegó la información. En nuestro otro caso, el caso del Puente Mecano, si bien eran recursos que también estaban en estas cuentas, por lo cual se hicieron estas contrataciones, nosotros hicimos un análisis que concluyó en que no había afectación a la seguridad nacional. Tanto así que ahí estaba el puente y estaba a la vista de todos. Nosotros en principio creemos que es difícil argumentar que se afecte a la seguridad nacional cuando por lo menos la esencia de esa ley es conocida por todos. En el balance de Codelco está expresamente, se señala, hay una cápite en los pasivos de Codelco, que son las transferencias de acuerdo a la ley 13.196. Entonces no ni siquiera hay que sacar un cálculo. El cálculo lo hace propio Codelco en sus memorias anuales y se puede ver por internet hacia atrás, y de hecho a mí me ha tocado hacer un poco el seguimiento de cuánto subió, cuánto ha bajado en virtud de otro estudio de consultoría. Pero no sabemos, por lo menos este Consejo actual, la conformación actual del Consejo, no sabe el resto de las aristas que puede tener, el resto de los artículos o la arista que pueda estar contenida en ese texto, que puedan eventualmente afectar la seguridad de la nación. Y por eso el análisis en concreto, digamos, por eso el análisis específico, si efectivamente se afecta o no. Yo además quiero, espero que con eso haya contestado su pregunta, quiero solo comentar lo señalado por el diputado Ulloa. El Consejo de Transparencia son 110 funcionarios, altamente calificados en términos profesionales, pero además está compuesto por 4 consejeros de distintas visiones del país, de distintas vertientes, si usted quiere, de pensamiento respecto a cómo miramos la realidad nacional. Y vemos mensualmente rondan los 300 casos. De ellos, muchísimos casos se refieren a materias extremadamente delicadas. Materias de inteligencia, materias de defensa, materias de relaciones exteriores. Ustedes han visto los casos más notorios. Sí, sí. No, claro. Pero nosotros también nos preocupamos de los derechos de las personas, los derechos de carácter comercial. Hay una serie de otros factores adicionales que nosotros analizamos. Pero lo referido a lo que nos preocupa acá, es un análisis que hacemos todos los días. Y créanme que lo tomamos muy en serio. Y créanme, y por eso ustedes no han tenido noticias de situaciones que ameriten preocupación respecto a información que nosotros declaramos pública, porque se refiere a la seguridad nacional o materias de inteligencia o materias de relaciones exteriores, en fin. Por lo tanto, nosotros no creemos, aquí no hay ningún nivel de, no recuerdo la palabra que usó, de ingenuidad. Yo, diputado, le quiero señalar que no existe tal, que se actúa con la mayor seriedad y nosotros, los 4 consejeros, sí, pero yo le quiero señalar, diputado, que no existe tal que estos 4 consejeros actúan con un nivel de responsabilidad, porque nosotros sabemos el deber de Estado que está por detrás en esta materia. Muchas gracias, Marcelo Drago, por la exposición. Bueno, y la verdad es que yo me quedo con algunas dudas, pero vamos, fundamentalmente es qué artículo afecta a la seguridad nacional. Nos quedamos con la duda. Voy a tener que leer la ley de nuevo. Lo invito, diputado Urrutia, a leer la ley, y usted va a compartir conmigo, a partir de este análisis, que no hay ningún artículo, ninguno, que ponga en riesgo la seguridad nacional, porque para eso, tal como lo señala digamos, el diputado Chilin, somos responsables. Aquí nadie quiere, y yo creo que con esto, ministro, que se lleve como dato para la casa, nadie quiere que el contenido
de lo que se compra a partir de la ley reservada del cobre, los fondos de la ley reservada del cobre, sea público. Yo no está ni siquiera en cuestión ese tema. Lo único es que me gustaría que revisaran todos los diputados, porque eso es importante que lo hagamos para que la discusión tenga sentido, es que leyeran los artículos de la ley reservada y después tomemos una decisión sobre que, en concreto, qué artículo publicado en el diario oficial podría traer problemas a la seguridad nacional, porque hoy día son los diputados que pueden asistir a estos 4 instancias a ver la ley. Yo quiero que la vean la ley todos los ciudadanos y protejamos la seguridad nacional, donde hay que protegerla no en un texto legal, sino que en lo que proviene, las fuentes, lo que se compra. Eso es importante. Yo creo que la verdad que estamos cayendo en una situación que yo de verdad no entiendo, ministro, y a pesar de la risa del diputado yo tampoco lo entiendo. Pero Mire, usted al igual que yo somos diputados de gobierno. ¿Usted cree que la oposición del gobierno es un capricho? No, por supuesto, no. Yo creo que la posición del gobierno, yo creo que me expliquen cuál es la diferencia de la presidenta de la República. Sí, le estoy haciendo, le voy a contestar. La diferencia de la presidenta de la República, que el año 2004 vino a exponer en esta Cámara, que dijo el gobierno no encuentra dificultades en que estos cuerpos legales dejen de ser secretos. Hoy día está diciendo que estos cuerpos legales tienen que ser secretos porque ponen en riesgo la seguridad nacional. Eso es lo que entendí de esta exposición. Muchas. Sí está, diputado. No, está bien, pero que se hacen imputación acá, que no estaba la ley reservada del cobre. Estaba, ya, pero un error, diputado. Le corrijo el error, que sería interesante que leyeran el proyecto, porque en el proyecto dice precisamente que una de las leyes que se analiza en ese proyecto del 2003 es la ley reservada. Entonces, cuando usted dice que no está, yo le corrijo el error. Disculpe, no estaba preguntando. Pero... Presidente, suele pasar que un proyecto que tiene una finalidad técnica o a lo mejor de mayor transparencia se transforma en un debate mayor a lo que está, por lo menos desde la perspectiva que yo he planteado. Nosotros no estamos porque los ciudadanos no sepan ni conozcan lo que corresponda a los temas que se pueden conocer y se deben conocer en materia de defensa, para nada. Y lo dije, hay excesos que el Consejo de la Transparencia ha resuelto, y lo ha resuelto bien, que de repente se niegan ciertas informaciones que no es necesario negarlas, o hay diferencias de opinión y hay un órgano que determina eso. En la opinión nuestra, de lo que yo conozco y tengo, me parece que hay antecedentes, no todos, pero hay antecedentes en ese articulado que son necesariamente, en mi opinión, deberán mantener la reserva. Lo dije al comienzo, y eso significa que esto tiene un correlato, no es solo la ley, sino que tiene otras cosas que están ahí en el desarrollo del texto. Entonces creo yo que es importante que si estamos en el proceso de cambio estructural del tema, hagamos ese cambio, porque esto lo que va a producir no es un beneficio de per se, lo que va a producir es un hecho más bien de análisis, de conocimiento, de búsqueda, de análisis de inteligencia, que es lo que he señalado en algunas oportunidades, pero la decisión definitiva de parte del Ejecutivo está en la derogación y la modificación del sistema. Ese es el camino que queremos llevar adelante. Sí, eso es, presidente. El objeto de la sesión está se levanta.